en el libro de Apocalipsis y el capítulo que estamos leyendo es el capítulo número 2 y el verso que leemos esta noche es el verso número 18 en adelante. Y le doy un minuto para que lo pueda encontrar. Estaremos al final de la lectura, estaremos orando por estas necesidades que siempre hay. Si usted tiene alguna necesidad también, al final también usted puede mandar, mientras estamos desarrollando el pensamiento o el estudio, usted puede también mandar su petición para también poder orar al final si usted tiene alguna necesidad. Yo siempre he dicho que nuestro Dios es más poderoso que cualquier problema que podamos estar atravesando. Así que, hermanos, esta noche, capítulo 2, verso 18, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dicho y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y yo le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Dejamos, hermano, la lectura hasta allí. Y ayúdeme a orar, usted que está en este momento conectado, ayúdeme a orar por las diferentes peticiones. Ayúdeme a orar para que el Señor traiga su estudio y que podamos nosotros, hermanos, atesorar esta palabra, que haga lo que tenga que hacer en nuestros corazones. Así que yo le invito a que me acompañe en palabras de oración. Oramos, cierre sus ojos, incline su rostro y acompáñeme. Padre bueno que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Esta noche, Dios mío, nos hemos acercado hasta el trono de tu gracia para darte gloria, alabanza, Señor, esa alabanza que ha salido de lo profundo de nuestros corazones, oh Dios. Rogamos que la reciba, Dios mío. Muchas gracias te damos por este precioso privilegio que nos das de acercarnos hasta tu trono, Dios. Te pedimos que te lleves toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, porque es lo único que nosotros te podamos dar, Señor. Gracias te damos por este, Señor, privilegio tan grande. Ahora, Padre, te rogamos también que perdone, Señor, nuestras ofensas. A lo mejor, Señor, sin darnos cuenta te hemos ofendido. Por eso, Padre, pedimos que perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos aquellos que nos ofenden, Señor. Gracias te damos, Señor, de antemano, porque sabemos que tú lo vas a hacer, Padre.
Te rogamos también que limpies los aires, que quites todo estorbo del enemigo, Dios mío, para que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Limpia, Señor, los aires, limpia todo estorbo del enemigo, Señor. Echamos fuera todo aquello que se interpone, Señor, el fluir, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Dios. Muchas gracias te damos también porque tú vas a obrar en cada petición, Señor, que tenemos, oh Dios, delante de ti. Rogamos esta preciosa noche que pongas tu mano poderosa, oh Dios, sobre cada una de ellas, Señor. Obra, Señor, en favor, Señor, de mi hermana allá en El Salvador, Sonia, Señor. Te la ponemos en tus manos de amor, en tus manos de misericordia, oh Dios. Por favor, Padre, resuelve, Señor, cada problema que hay en medio de las familias, oh Dios. Por favor, extiende tu brazo poderoso, Señor, restaurando hogares, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, posa tu mano poderosa sobre aquellos que necesitan un toque de tu presencia, Señor, que están postrados en los hospitales, oh Dios, pero que tu mano poderosa se extenderá y los levantará, Señor. Yo sé que ellos darán, Señor, y dirán que tú eres el Dios de dioses y Señor de señores cuando ellos sean restablecidos, oh Dios. Muchas gracias te damos, Señor, por todo aquello que estás haciendo en la vida de aquellos que necesitan fortaleza, oh Dios. Aquellos que necesitan, Señor, un toque de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Oh Dios, en tus manos de misericordia, Señor, están. Padre Santo, muchas gracias te damos, Dios mío, por cada una de esas peticiones. También te ponemos, Dios mío, esta petición que viene de mi hermano Faustino, Dios, que pide oración por su primo y su esposa, oh Dios. Nosotros no conocemos sus nombres, pero tú los conoces, oh Dios. Ni sabemos la situación que están atravesando, Señor, pero tú, Señor, que conoces, Señor, las situaciones, la necesidad que hay. Extiende tu brazo poderoso, obrando en favor de cualquiera sea, Señor, la necesidad que haya, Señor. En el nombre de Jesús, fortalece las vidas, oh Dios. Fortalece los corazones, Padre. Gracias, Señor, por enviar tu consejo, tu palabra también, oh Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, quédate con nosotros de principio a fin. Muchas gracias te damos. Amén, Jesús. Y amén. Glorias sean dadas a Dios. Como ya lo dije, hermanos, queremos esta noche continuar con los estudios o con el estudio de las iglesias de Apocalipsis. A la luz de lo que hoy hemos leído, toca el turno a la iglesia en Tiatira. Hermanos, esta es una de las cartas más extensas que se escribieron de las otras 7. Y muchos dicen que por su contenido es la más instructiva. Eso es lo que algunos pensadores dicen. Hermanos, la ciudad de Tiatira estaba ubicada a 64 kilómetros de Pérgamo, siendo, hermano, esta la ciudad más pequeña. Y quizás, diría yo, algunos escritores o pensadores dicen que era la menos importante de las 7 que se mencionan en el Apocalipsis. Esta ciudad, hermano, hasta el día de hoy permanece, o sea, todavía existe esta ciudad de Tiatira. Por supuesto, existe con otro nombre. Ahora se llama Aquisar y se encuentra en la misma región, hermano, que hemos dicho que se encontraban las otras que ya hemos estudiado. Esta población hoy día, hermanos, tiene aproximadamente, esta ciudad tiene una población aproximadamente de 35 a 40 mil habitantes. O sea, no es muy grande la ciudad. Todavía continúa siendo, hermano, una de las ciudades pequeñas. Pero al estudiar esta carta, o al estudiar este mensaje a la iglesia de Tiatira, nos damos cuenta, hermano, de que a través de lo que ya hemos estudiado, nos damos cuenta que cada una de las cartas que el Señor envió a estas 7 iglesias, que por cierto estaban, vuelvo y repito, ubicadas en Asia Menor,
podemos ver, hermano, que todas ellas eran diferentes. Hasta ahora, hermano, hemos visto que la iglesia de Éfeso, en lo que ya hemos estudiado, pero como le digo, todas ellas eran diferentes. Hasta ahora, hermano, nos hemos dado cuenta que en la iglesia de Éfeso mantenían, hermano, diría yo, una pureza doctrinal. Y usted que estuvo en el estudio se dará cuenta, o se ha dado cuenta de eso, o usted que es lector de la palabra, porque aquí está, se da cuenta de que mantenían su pureza doctrinal. Pero tenían un problema también. Y el problema, hermano, era que habían dejado su primer amor. Ahora bien, por su parte, la iglesia en Esmirna también tenía un problema. Y estos tenían, hermano, que prepararse prácticamente, hermano, para la persecución que existía en contra de ellos. Porque acuérdese que hablamos de que era una de las iglesias a las cuales el Señor no tiene nada que reclamarle, prácticamente no le reclama nada. Mas sin embargo, lo que tenía era que tenía que prepararse porque había una persecución, diría yo, hermanos, tenía que prepararse para una tribulación. Se tenía, hermano, que preparar para el sufrimiento, diría yo. Y en la iglesia que estudiamos la semana pasada en Pérgamo, había otro problema. El problema que había en Pérgamo es que había aceptado dentro de ellos o en su seno diferentes prácticas pecaminosas. Era lo que había en Pérgamo. Habían, hermano, dejado que se introdujeran, hermano, prácticas pecaminosas que ofendían a Dios, que ofendían al Señor. Ahora, hermano, vamos a leer qué es lo que tenía la iglesia acá en Tiatira. Y vamos y vemos quizás que aunque también tenía algunas cosas que el Señor, como a las demás, hermano, alaba y le da su lugar. También, hermano, estaban haciendo cosas o estaban teniendo, hermano, componentes, o estaban prácticamente, hermano, apegados, voy a usar esta palabra, con el mundo. Y de esa forma desagradaban también a Dios. Porque esta iglesia también, si usted le puso atención, tenía, hermano, cosas buenas, como todas las demás. Pero también tenían cosas desagradables. Y esta, hermano, es una iglesia que era muy apegada también a las cosas del mundo. Era lo que estaba pasando, hermano. Ya casi lo vamos a desarrollar y usted se va a dar cuenta. Y así, hermano, sucesivamente sucede en esta iglesia. La ciudad de Tiatira, como ya lo dije, de las 7, es una de las ciudades más pequeñas. Estaba construida, según los escritores, y yo me tomé el tiempo también de leer. Según los escritores, estaba, hermano, construida en una zona vacía, llana, o sea que no tenía mucha vegetación, era como un llano. Y no tenía, tampoco había grandes fortificaciones como en las otras que ya, hermano, leímos, o grandes, hermano, monumentos importantes, diría yo. Ni tampoco tenían una acrópolis estratégica en esa ciudad. Por lo tanto, Tiatira se distinguía por otras cosas. No tenía todo eso, pero se distinguía por ser un gran centro comercial. De hecho, hermano, los historiadores o los escritores dicen, hermano, que se han encontrado muchos restos que dejan ver que allí en Tiatira habían muchas corporaciones. O sea, habían numerosas cosas de que existían, o han encontrado numerosas cosas que dan a entender o indican de que en esta ciudad, hermano, habían o existían muchas corporaciones. Por ejemplo, allí había una fábrica de lino. Allí, hermanos, había una fábrica, hermano, de ropa. Había una fábrica, hermano, de lana. Habían tintoreros. Aún, hermanos, yo estaba leyendo y dicen que Tiatira
había muchos talabarteros, había muchos curtidores, habían alfareros, habían hermanos panaderos, aún hermano, los historiadores dicen que era una ciudad en la que se movían los traficantes de esclavos, porque en ese tiempo todavía existían. Habían forjadores de bronce, o sea, los que tallaban el bronce, los que trabajaban con bronce. Entonces, hermano, pero cada una de todas estas, hermano, corporaciones, tenían lo que hoy se llama una unión. En aquel tiempo eran gremios, o no sé cómo le llamaban, porque los historiadores le dan otro nombre. Pero había todo eso, y entonces para poder tener un trabajo, debían, hermano, de hacerse de ese gremio. Si buscaba trabajo de panadero, debería de hacerse, hermano, aliado o pertenecer al gremio de los panaderos. Hoy sería la unión de los panaderos. Si, hermano, quería hacer o trabajar o en la talabartería, debería de hacerse parte de los que eran talabarteros y tenían, hermano, su grupo. Y por ende también tenían sus tradiciones, tenían aún, voy a decir, sus imágenes a quienes adorar, y me estoy adelantando un poco. Pero eso era lo que tenían cada una de ellos. Entonces, hermano, todo esto era lo que tenía Tiatira. Quizás no era tan hermosa como las otras que ya hemos descrito, pero tenía sus cosas, era hasta cierto punto importante. Aquella mujer, hermano, que menciona el libro de Hechos, a la que Dios le abrió el corazón. ¿Sí se acuerda usted que me está mirando de quién estoy hablando? De Lidia. Era de Tiatira. Usted lo lee en su casa. Capítulo 16 de Hechos y verso 14. Dicen, hermano, que una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Esta mujer era esta se encontraba en Éfeso, pero ella pertenecía, hermano, o había nacido en Tiatira. Yo creo que es más, la iglesia, quizás la Biblia no lo dice, pero quizás Tiatira, ella fue una de las fundadoras de la iglesia de Tiatira. Y habla y dice que adoraba a Dios, se estaba oyendo, dice, y el Señor, hermano, abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Eso es lo que dice el libro de Hechos. Entonces Lidia pertenecía a esta ciudad que ya le dije, no era tan hermosa, pero tenía algo otras cosas. Entonces, hermano, al estudiar este pasaje, nos damos de cuenta que diferente a las otras como cartas que ya estudiamos, esta carta no dice, o este párrafo no dice que hubiera persecución contra los cristianos en esa ciudad, aunque yo creo que la persecución era un poco camuflajeada, no sé si me entiende esa palabra. O sea, que la persecución era un poco bajo de agua, no era tan abierta, pero quizás para conseguir trabajo había que, como ya lo dije, hacerse de uno de esos gremios. Y esos gremios tenían sus dioses, sus imágenes. Entonces, quiera si o no, hermano, había una persecución en ese tiempo. Ahora, a mí me llama la atención, hermano, cómo el Señor va cambiando. Y hoy, hermano, al leer el versículo 18, dice, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Y lo que me llama la atención es esto que dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El remitente, hermanos, es en todos los casos, voy a decir, de lo que hemos leído, es el mismo Señor, Jesucristo. Pero en esta ocasión, como ya hemos visto las demás cartas, hermano, las que ya estudiamos, en cada una de ellas se presenta señalando alguna característica que tenga en especial, hermano, para dirigirse a la persona que hay en esa iglesia. Para el caso en particular, hermano, en la iglesia de Tiatira, el Señor se presenta como el Hijo
de Dios. Así se presenta. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios. Y notemos cómo dice el Hijo de Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué será que el Señor usó la expresión el Hijo de Dios? Que es una expresión que constituye una clara afirmación de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el que constituye una clara afirmación de la divinidad y la deidad de Cristo. Y es verdad, hermano, que muchas personas no creen, hermano, en esta enseñanza que es tan importante del cristianismo. Algunos hermanos hasta han llegado a afirmar que Jesús nunca dijo que fuera el Hijo de Dios. Algunos hasta han llegado, hermano, a afirmar que el título se lo dieron sus seguidores, pero que Jesús nunca dijo que fuera el Hijo de Dios. Pero aquí, hermanos, al leer esta porción de la Biblia, nos deja un claro ejemplo de que no fue así. Cuando leemos los evangelios, hermano, también podemos encontrar algunas ocasiones en las que Él declaró ser el Hijo de Dios, y fue precisamente por declarar, hermano, que era el Hijo de Dios, que el Sanedrín lo condenó a muerte. Fue precisamente por afirmar que Él era el Hijo de Dios. Y hoy, hermano, se le presenta de la misma forma. Cuando nosotros leemos, ya le dije, el Evangelio, según San Mateo, hay una porción muy especial, en la cual, hermano, habla acerca de que los mismos aquellos del Sanedrín, hermano, le hacen un cuestionamiento. Y Jesús dice, y se lo voy a leer, porque aquí lo tengo. En Mateo capítulo 26, y verso 63 en adelante, dice así: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Pero el Señor lo expresó. En San Juan dice, hermano, que los judíos le reprendían cuando ya estaba, hermano, detenido con Pilato. Dice que los judíos le reprendían, y dice que cuando aquel preguntó y dijo que no encontraba nada que fuera digno de muerte, ellos dijeron: nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Entonces, hermano, por esa razón fue que el Señor se presenta de esa forma, como el Hijo de Dios. Se presenta, hermano, como la divinidad. Se presenta como la deidad, porque había muchos que quizás no creían. Pudiera ser esta la razón por la cual escogió el empezar con este título y dirigirse a la iglesia de Tiatira, hermano, porque quizás allí habían algunos que quizás, hermano, y digo quizás, negaban la divinidad, o bien quizás negaban la enseñanza de su divinidad, o quizás por su comportamiento estaban comprometiendo lo importante que tenía esta verdad. Entonces Él se presenta como el Hijo de Dios. Porque de seguro habían personas que se oponían, como hoy en día también hay personas que se oponen a la divinidad de Dios, se oponen a la deidad de Dios, porque eso sí va a ser. Y luego se presenta y dice: el que tiene ojos como llama de fuego. Y le estoy haciendo solo la presentación, a ver si nos alcanza el tiempo. Lo siguiente que él dice es esto. Y esta descripción, hermano, nos lleva, hermano, a pensar en la capacidad que él tiene para, hermano, penetrar en lo más secreto,
en lo más escondido de nuestros corazones, en lo más secreto de nuestros corazones, hermano, en lo más secreto del corazón del ser humano, sus ojos pueden leer, hermano, los motivos y los pensamientos más íntimos de cada persona, y por eso se presenta como aquel que tiene los ojos como llama de fuego, porque Él puede leer los motivos, leer los pensamientos más íntimos, porque dice la Biblia que de Él estamos completamente desnudos. De nada sirve, hermano, aparentar. De nada sirve, hermano, porque Él nos ve tal y como realmente somos delante de Él. Yo siempre le he dicho, a la gente se puede engañar, a los demás podemos engañar, pero al Señor no lo podemos engañar. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y se presenta como aquel que puede escudriñar los pensamientos, como aquel que puede escudriñar lo profundo del corazón. Aquel dice que tiene los ojos, el que tiene los ojos como llama de fuego, en el que conoce todos sus pensamientos, el que sabe lo que está bien y lo que está mal, cómo se comportan prácticamente lo que está diciendo, porque delante de Él, como ya te dije, estamos desnudos. De nada sirve, hermano, que nosotros aparentemos, porque, hermano, yo lo dije anoche, hermano, muchas de las veces aparentamos mucho, pero en realidad nuestras vidas dejan mucho que desear. Y era lo que pasaba en esta, y así se le presenta el Señor. Ahora, además de que sus ojos son como llama de fuego, lo que nos debe recordar es, hermano, que Dios sigue teniendo la ira contra el pecado. Los ojos como de fuego, como llama de fuego. Recuerda que su ira está ardiendo contra el pecado, porque Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Porque a muchos hermanos no les gusta que le digan eso. Pero Dios te ama a ti, pero no lo que tú haces. Entonces lo que nos recuerda es su ira contra el pecado. Ay, ¿será que Dios se enoja? Sí, contra el pecado sí, se enoja. Quizás, hermano, nosotros nos preguntamos si al leer esta carta, tal vez pensemos que la iglesia de Tiatira solo estaba preocupada por lo que aparentaba ser en frente al mundo, como mucha gente que hoy se preocupa más, hermano, por aparentar lo que es, pero frente al mundo. Yo pienso que la iglesia de Tiatira quizás estaba preocupada por lo que aparentaba el mundo. Y de ahí, hermano, es que el Señor tiene que desprenderse de esta advertencia, hermano, para recordarles que Él veía realmente lo que eran. Que Él sabía lo que realmente eran. Y de ahí es que se desprende, hermano, esta situación de cómo Él se presenta para recordarles esas cosas. Y luego se presenta y dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Recuerde que esta ciudad, ya le dije, había muchas personas, incluso allí habían unos que trabajaban con el bronce. Y bronce bruñido es un bronce con brillo, o sea, el brillo del bronce. Y entonces, hermano, se refiere a sus pies como una imagen que también, hermana, estaba ligada al juicio de Dios. Recordemos, hermano, que la Biblia dice que Él pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Y así se presenta. Son semejantes, dice, sus pies son semejantes al bronce bruñido, es decir, tenían un brillo que deslumbraba y parecen describirle, hermano, como viniendo en victoria, como el Señor de señores, y hermano, algo victorioso, dispuesto, hermano, a someter bajo su autoridad a todos sus enemigos, como bronce bruñido, como el que resplandece. Así se presenta. Entonces yo pienso que lo que la iglesia de Tiatira debería de entender es que el Señor no da por bueno o por buenas todas las cosas, tal como algunos parecen creer.
no da por bueno todo lo que parecía ser que era bueno. Y que a su juicio ellos, hermano, quizás, digo yo, se estaban, hermano, aprovechando hasta cierto punto. Pero no era así. Ahora Cristo es un caballero, el Señor nuestro Dios es un caballero. Y siempre te va a reconocer las cosas buenas que hay. Dios siempre nos va a reconocer a nosotros las cosas buenas que nosotros hacemos. Siempre. Y Cristo también a esta iglesia, como a las otras, tiene un momento de alabanza para ellos. Ya en el versículo 19 Él dice: yo conozco tus obras. Y es donde empieza, hermano, la alabanza para ellos de lo bueno que estaban haciendo. Y mire, dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Yo siempre he pensado esto, que a pesar, hermanos, que la iglesia de Tiatira tenía cosas buenas, también tenía cosas que desagradaban a Dios. Como ya lo dije, como muchos de nosotros tenemos muchas cosas buenas, pero también hay cosas que quizás desagradan a Dios. La iglesia de Tiatira era una de ellas. Pero aún así, también, hermano, como le digo, aunque tenían cosas malas, aunque quizás estaban, hermano, le digo, y más adelante vamos a ver todo lo malo que tenían, pero el Señor reconoce en ellos que tenían cosas encomiables. El Señor les reconoce que tenían también algunas cualidades que eran dignas de imitar, y que el Señor les reconoce en ellos. Por ejemplo, si nos detenemos a leer la palabra, dice que lo primero que tenían era, dice: yo conozco tus obras y amor. Tenían amor, el amor ágape, el amor divino que había sido implantado en el corazón de ellos, el amor ese que es implantado en nosotros cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador. Aquellos tenían el amor ese, el amor ágape, ese, hermano, que se manifiesta en el servicio abnegado hacia los demás, en el servicio, hermano, por sacrificarse por los otros. Ese es el amor ágape. Porque eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Se entregó por nosotros. Dejó su trono, dice la Biblia. No le importó el ser igual a Dios. Tomó forma de siervo. Se humilló hasta lo sumo. Y fue crucificado en el madero. Ese es el amor, hermano, que se manifiesta en servicio de los demás. Algo que es sacrificarse por los otros. Tenían eso ellos. Pero no se quedaron, y más adelante le voy a decir que no se quedaron solo como empezaron, no, sino que siguieron adelante, no se quedaron, hermano, tenían amor, tenían servicio también. Dice la Biblia que tenían servicio. Dice: yo conozco tus obras y amor, fe y servicio. Tenían servicio. La evidencia, hermano, que amamos queda manifestada en nuestra disposición, hermano, de servir al Señor y servir a nuestro prójimo. Por supuesto, este tipo de servicio cristiano no se refiere a hacer cosas que me gustan. No, hermano, se refiere a aquello que se supone que nos va a llevar a hacer cierto sacrificio. Ese es un servicio. Tenían esa clase de servicio los de Tiatira. Tenían servicio, tenían fe, tenían, hermano, paciencia, porque eso dice la Biblia. Tenían fe. La confianza que tenemos en Jesucristo como medio para nuestra salvación. Pero también tenían esa fe como fidelidad para el Señor. O sea, tenían cosas buenas. Tenían paciencia, que a muchos nos falta. Porque la paciencia es la evidencia de la verdadera fe. Y ese, hermano, se manifiesta en la perseverancia al afrontar las pruebas y las dificultades de la vida sin abandonar al Señor. Eso es tener fe.
en el problema, en la dificultad, en la necesidad, sin abandonar a Dios. Y por último, hermano, el Señor le reconoce sus obras. Dice que sus obras postreras son más que las primeras. Es decir, hermano, que esta iglesia tenía un progreso en la vida espiritual. Por eso le dije, no se quedaron solamente allí. No, esta iglesia, hermano, no se quedó con el amor primero, sino que su amor fue creciendo, su servicio fue creciendo, su fe fue creciendo. Ahí sí le podemos aplicar, hermano, aquel versículo, hermano, de Proverbios 4, que dice que vamos como la luz de la aurora, de aumento hasta que el día sea perfecto. Tiatira sí tenía eso, había crecido, sus obras eran mayores, las postreras, que las primeras. Porque hay muchas iglesias, hermano, que empiezan con mucho ánimo. Hay muchos hermanos, que empiezan con mucho ánimo. Pero poco a poco, de repente, hermano, van dejando el amar a Dios. Poco a poco, diría yo, se van desinflando. Pero estos no. Estos habían crecido. Y dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Habían crecido en amor. Habían crecido en todo. Estos sí iban como la luz de la aurora en lo que el Señor les tiene que dar este halago. Pero hay muchas iglesias que empiezan bien, ya le dije, pero de repente se desinflan. La misma iglesia de Éfeso. Usted, ya que estuvo con nosotros, usted se dio cuenta, hermano, la misma iglesia de Éfeso es un ejemplo. Se mantenían, hermano, en la doctrina y trataban de mantenerse, pero el Señor les reclama que habían dejado su primer amor. ¿Sí se acuerda, verdad? Está en el capítulo 2 también y el versículo 4. El Señor les tiene que decir a la iglesia de Éfeso también que habían dejado, mientras que a estos sus obras habían avanzado, había crecido más su amor, había crecido su servicio hacia el Señor y hacia su prójimo, era mejor, hermano. Pero muchos de nosotros, hermano, como a veces nos sentimos, empezamos bien, servimos bien, amamos mucho a Dios, de repente como que vamos menguando también. La misma iglesia, hermano, de Gálatas, hermano, es una de esas que Pablo tiene que llamarle la atención y le dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. Pablo tiene que reclamarle también a la iglesia, hermano, de Gálatas, porque hay muchos, ya le digo, que o nos hemos estancado o casi estamos pareciéndonos a la iglesia de Éfeso. Tenemos algunas cosas y mantenemos quizás la enseñanza, pero hemos dejado el primer amor. Y entonces el Señor, hermano, reprende a su iglesia. ¿Por qué es su iglesia? Y la reprende. Dice el versículo número 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Pero tengo, dice. Aunque, como ya le dije, habían cosas en la iglesia que habían progresado, o sea, que habían subido, y eso estaba muy bien. Sin embargo, también habían otras que desagradaban, hermanos, profundamente a Dios. Eso era lo que tenía Tiatira. Habían otras que desagradaban profundamente al Señor. Porque hay veces, hermano, que es cierto. Y anoche lo decía yo. A veces que pareciera ser y hablamos bonito y predicamos bonito. Y gloria a Dios por eso. Pero hay muchas cosas en las cuales dejamos mucho que desear. Así estaba, hermano, la iglesia de Tiatira. Y el Señor tiene que llamarle la atención. Y lo que vemos en la iglesia de Tiatira era que, hermano, había permitido que personas
malvadas, voy a decir yo, malas, dañaran a la iglesia. Y eso no como la vez pasada, sino que la dañaban, y las personas, hermano, estaban dentro de la iglesia. Y no solamente estaban dentro de la iglesia, sino que, hermano, tenían una posición dentro de la iglesia. Porque dice que eran profetisas. Dice que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseñe. Hermanos, en la carta a Pérgamo vimos que Balaam seducía al pueblo, pero era como pueblo desde afuera. Pero ahora, hermano, cuando leemos esta porción en Tiatira, vemos que esta seducción se está llevando a cabo desde el mismo liderazgo. Desde el mismo, hermano, liderazgo de la iglesia. Desde allí se estaba llevando a cabo. Esto, hermano, hacía que todo esto, hermano, fuera grave, porque todo esto se hacía dentro de la iglesia. Le permitían a esta mujer. Era parte del liderazgo. Era la que movía los hilos, quizás. Y le habían permitido. Pero tengo unas pocas cosas que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice, porque ni siquiera dice que era, que se dice. Y cuánto engaño no hay hoy en día, hermano. Cuántas personas, hermano, están llevando a fornicar a su iglesia, a adulterar, a no honrar a Dios. ¿Cuántos, hermanos? Ya le dije, todo esto se estaba llevando desde adentro. ¿Y quién era Jezabel? Una de las principales dirigentes de la iglesia, según lo que dice aquí. Y que el Señor la llama Jezabel. Pero prácticamente era una de las principales dirigentes de la iglesia. O sea, estaba metida en la iglesia. No era cosa de que fuera afuera. Estaba metida dentro de la iglesia. En la iglesia, hermano, no todo lo que brilla es oro. En primer lugar, hermano, el que le dieran permiso a la mujer de que enseñara y que ejerciera un liderazgo sobre los demás, hermano, en la iglesia, era algo que el Señor de por sí, hermano, ya está desaprobado en la palabra del Señor. Porque la Biblia dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. O cuando leemos Corintios, hermano, como en todas las iglesias, les dijo Pablo a los corintios, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Y luego dice, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, hermanos, notamos que era ella, o esta mujer, quien se decía profetiza. O sea, ella misma era la que se ponía el título, aunque el Señor claramente dice que no lo era. O sea, que no era profetisa de verdad. Hermano, ¿qué es lo que encontramos en esto? Lo que encontramos, hermano, es que esto nos revela que en el mundo espiritual está lleno, hermano, de personas falsas o de falsedad, de mentira. Ya hemos visto, como lo dije, que en Éfeso pretendían ser algunos apóstoles, dice la porción que leímos en el capítulo 2 y verso 2. Dice que habían algunos en la iglesia de Éfeso también que pretendían ser apóstoles y no lo eran. Eso en Éfeso. En Esmirna también y en Filadelfia otros pretendían ser judíos y no lo eran. En los cristianos de la Odisea, hermanos, pretendían ser ricos, pero eran pobres. Eso dice la iglesia de la Odisea, que nos toca más adelante.
Ellos pretendían ser ricos, pero eran pobres. Ahora en esta iglesia, Jezabel pretendía ser profetisa, pero no era profetisa. Era, según el Señor, era una mentirosa. Ese es el segundo lugar. En tercer lugar, hermano, aunque se llamaba Jezabel, o aunque se le llama Jezabel, en la porción que leímos, hermano, lo más probable es que ese no fuera su nombre real. Quizás tenía otro nombre. Sino que nuevamente, hermano, la intención de Dios o del Señor es comparar a esta falsa profetisa con un conocido personaje del Antiguo Testamento. Aquella Jezabel, hermano, que se habla en el libro de los Reyes, en la antigüedad, que era hija precisamente de un rey pagano de Sidón. Y usted quizás conoce toda la historia. Y que se casó con Acab, que era rey de Israel. Y al ser el rey, esta Jezabel llegó a ser la reina. Y por lo tanto, hermano, tenía la oportunidad y el derecho para influir en el gobierno según sus antojos. Y al decir esto, hermano, se me viene, hermano, al pensamiento de que muchas cosas suceden. Y hay muchas iglesias y quizás, hermano, como lo dije ayer, algunos quizás se van a molestar, pero hay mucho espíritu de Jezabel en muchas iglesias. La que lleva los hilos, hermano, no es el pastor, sino que es la mujer. Yo lo digo, hermano, con causa de conocimiento. Hace algún tiempo estuve, ya muchos años atrás, unos 12 años atrás o 10 años, no estoy muy seguro. Había alguien que la gente decía, yo me voy porque aquí la señora es la que manda. Y era verdad. Pues yo estaba ahí también hace como 12 años atrás. La mujer era la que movía los hilos, la mujer era la que decía qué era lo que se iba a hacer, cómo se iba a hacer, qué era lo que se iba a cantar, quiénes iban a servir, quiénes no podían servir, a quién no le abríamos la puerta. Era una cosa tremenda, hermano. Porque así hay muchos lugares donde la que lleva los hilos es la mujer. En las iglesias. Ese es el espíritu, hermano, de Jezabel. Pero no me quiero desviar del estudio. Pero esta mujer, hermano, en este gobierno hacía del rey Acab, hacía según sus antojos. Y la historia del Antiguo Testamento nos confirma que efectivamente ejerció una notable influencia en su marido. Ahí se hacía lo que ella decía. Por supuesto, el hecho de que Acab se casara con una mujer pagana era lo que Dios había prohibido y sigue prohibiendo hoy en día. Y era algo que Dios desaprobaba y por eso sucedió lo que sucedió. El mismo principio encontramos hoy en día en la palabra del Señor. La Biblia dice que no os unamos en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Pero eso fue lo que hizo acá. Se metió con una mujer pagana y mire cómo le fue. Y parece ser que este era el problema que había en la iglesia de Tiatira. Ellos también se habían unido en un yugo desigual con el mundo. Se habían unido con un yugo desigual con el mundo. Jezabel, hermano, representa la unión de la iglesia con el Estado. Esto nos recuerda, hermano, inevitablemente el momento cuando la iglesia cristiana, hermano, allá en el siglo IV, si no estoy mal, se unió al Imperio Romano, aunque aparentemente pareciera ser que fue algo muy importante para el avance del Evangelio. Lo cierto es que a partir de ese momento, hermano, se empezaron a introducir cosas dentro de la iglesia que provenían de los cultos, hermano, malos, de los cultos paganos, que finalmente destruyeron la identidad de la iglesia de Cristo. Y eso fue lo que sucedió. Otra de las cosas que no podemos olvidar, hermanos, es que aunque puede parecer inocente o moderno hoy en día tener una mujer como Jezabel en la iglesia,
esto, hermano, va a terminar siendo totalmente destructivo. Hay varias cosas que debemos aprender de esa mujer en el caso del Antiguo Testamento, y que nos deben de poner en mucho aviso, en sobreaviso, como usted quiera llamarlo. Si usted lee la historia de esta mujer, la Biblia dice que ella destruía a los profetas del Señor. Dice que intentó eliminar el culto a Jehová. También se propuso matar a Elías. Introdujo, hermano, esta mujer. Imagínense todo lo que era esta mujer. Introdujo el culto a Baal en Israel y le daba de comer o mantenía a sus profetas. Ella misma, hermano, participaba de muchas de las celebraciones a estos dioses, hermano, terminando en fornicaciones y hechicerías. Ella misma, hermano, hizo el complot o tramó el asesinato de Nabot con mentiras para quitarle su herencia. Esta mujer era mala y era lo que estaba pasando en esta iglesia, y el Señor tiene, hermano, que reclamarle esta situación que está pasando. Por eso nosotros, hermanos, debemos tener en cuenta todos estos hechos. Es claro que Jezabel en la iglesia de Tiatira no era una auténtica creyente, o quizás una creyente medio despistado. No, esta mujer, hermano, era una mujer incrédula. Era una mujer, diría yo, que era altamente peligrosa. Pero lo peor del caso es que en la iglesia le permitían enseñar, a pesar de que esta mujer no era creyente. Y eso es lo peor del caso, que en la iglesia, hermano, la iglesia le había permitido, hermano, enseñar a esta mujer. Por eso dice, le han permitido que enseñe y que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Después de lo que dice, hermano, explica el escritor, explica cuáles eran los métodos que usaba. Enseñaba y seducía a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo más probable, hermano, es que no se trate aquí de una seducción como nosotros la conocemos, una seducción sexual, sino que les estaba, hermano, engañando en cuanto a su fidelidad a Dios, para que cometieran fornicación espiritual, para que dejaran a Dios y se metieran con otros dioses paganos, para que adoraran. Eso quizás estaba introduciendo ella. Y hoy hay muchos que introducen bajo de agua muchas cosas. Quizás podemos imaginarnos que en Tiatira, podemos imaginarnos que en Tiatira tendrían grandes dificultades, como ya lo dije, para encontrar, hermanos, trabajo, para formar parte quizás de esas poderosas corporaciones que era lo que tenía Tiatira. Quizás podemos imaginarnos, hermano, que para pertenecer a los artesanos de la ciudad deberían, como ya lo dije, de ser miembros de esas organizaciones, y al ser miembros de esas organizaciones deberían de asistir primero a los banquetes organizados precisamente por las mismas organizaciones, y de esa forma, hermano, comer de la carne que había sido primero sacrificada a los ídolos. Quizás puede ser, y digo yo que puede ser que eso fuera, y después, hermano, de que ha sido sacrificado a los ídolos que ellos consideraban protectores en ese tiempo, ser obligados, hermano, a comer después de la carne que había sido ofrecida. Y además, hermano, hay unos escritores que dicen que todas esas comidas después terminaban, hermano, en un desenfreno, en una, hermano, orgías que se hacían, hermano. Entonces, ¿qué harían, diría yo, los cristianos en esa situación? Si no transigían, lo más seguro es que quedaran privados del trabajo, o sea, no podían encontrar. Por eso yo al principio le dije que quizás la persecución no era tan vista, pero de otra manera se sentían perseguidos.
Y para que me entienda, quizás y solo quizás parece que Jezabel estaba persuadiendo a los miembros de la iglesia a participar de ese tipo de celebraciones que, hermanos, iban a deshonrar a Dios. Y si fuera así, en Tiatira la iglesia de Tiatira habría sacrificado, hermano, muchos de los principios espirituales a cambio de obtener beneficios económicos y sociales, lo que finalmente, hermano, lo llevaría a esta iglesia a la relegación y a un, hermano, descuido de Dios. Yo sé, hermano, que aquí se encuentran muchas cosas. Estos habían, hermano, esta mujer se había introducido, quería meter todo ese su pensamiento y su concepto. Quizás era lo que estaba diciéndoles, porque hay mucha gente que trata de introducir, hermano, muchas cuestiones, muchas prácticas, hermano, y las estaba tratando como decir, oh, si no es tan malo que hagas esto, oh, si no es tan malo que practiques esto, al fin que no tiene nada que ver. Yo me imagino que así decía, no tiene nada que ver los negocios, el trabajo, la familia, los estudios con tu fe. Creo que de esa forma trataba de introducir, como hoy en día hay mucha gente que piensa lo mismo, que no tiene nada que ver el trabajo, donde yo me muevo, los estudios con nuestra fe cristiana. Pero no, recordemos que el Señor, hermano, nos habla en el libro de Santiago y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se constituya amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pero eso quizás era lo que había hecho aquella mujer, tratar de introducir y quizás, hermano, llevar, como ya le dije, a una fornicación, a un, hermano, alejar de Dios, a un decir, no importa todo eso, como muchas, hermanos, de las enseñanzas que hoy se mueven dentro de las iglesias, que no importa cómo vivas, no importa, es parte de la sociedad, es parte del tiempo que estamos viviendo, es parte de lo que va, hermano, sucediendo, es parte del tiempo que va avanzando, es parte de la tecnología, es parte de esto. Yo me imagino que eso era lo que estaba introduciendo dentro de la iglesia. Hoy hay muchas, hermanos, doctrinas introducidas dentro de las iglesias que en lugar, hermano, de llevarte a una santificación, que en lugar de llevarte, hermano, a ir como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto, hermano, lo que hacen es, hermano, ir introduciendo y diciéndote, no es nada de malo, ¿qué tiene que ver que hagas esto? Si no es nada de malo, nada tiene que ver que tú te dediques al trabajo, porque tienes que darle de comer a tu familia, a tus hijos. ¿Cómo se van a morir de hambre? Hay muchos, hermanos, que han introducido una serie, hermano, de cosas igual que lo que estaba sucediendo en este tiempo. Y luego dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La Jezabel, hermano, antigua, ya casi nos está agarrando el tiempo, pero le prometo que ya pronto voy a adelantarme y voy a terminar. Pero la Jezabel del Antiguo Testamento tuvo la oportunidad de arrepentirse. Cuando Dios, hermano, envió al profeta Elías a encontrarse con Acab y los profetas de Baal. Allí, hermano, se demostró que Jehová era el único Dios verdadero. Después de esto, el profeta Elías hizo un llamamiento a todo el pueblo para que se arrepintiera. Pero Jezabel no quiso hacerle caso. De hecho, hermano, en aquel momento mandó a cortarle la cabeza a Elías. Eso fue lo que pasó. Y al parecer, también la Jezabel de la iglesia de Tiatira había recibido las mismas advertencias que la otra que menciona en el Antiguo Testamento para que se arrepintiera, pero no había querido hacerlo. Por lo tanto, el Señor se disponía a tratarla con severidad, porque, hermano, eso es lo que Dios va a hacer con aquellas personas, hermano, que andan, hermano, tratando de hacer a las demás personas, porque, hermano, hay personas que tratan de llevar a otras personas al precipicio. Pero eso es lo que va a hacer.
Porque nosotros hablamos de un Dios de amor y ciertamente nuestro Dios es un Dios de amor. Eso no hay discusión. Pero también es fuego consumidor. Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Y es lo que Él está advirtiendo. Se disponía en esta oportunidad a tratarla con severimiento o con severidad. De la misma forma va a tratar con aquellos hermanos que andan introduciendo, que andan desviando personas, que andan, hermano, con el espíritu de esta mujer. Pero hay un llamado al arrepentimiento. Si no, viene el castigo. Ya casi termino. Dice el versículo 22. Aquí yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y los daré a cada uno según vuestras obras. Todavía, hermano, había posibilidades de arrepentimiento para algunos. Como hoy en día todavía hay posibilidades de arrepentimiento para todos los que han hecho cosas desagradables a los ojos de Dios. Todavía hay, hermano, un llamado al arrepentimiento. Todavía está el llamado a que te arrepientas de todo lo malo, de todo lo que ha ofendido o has ofendido a Dios. Todavía hay un llamado al arrepentimiento, a que reconozcas, como a esta mujer dice que ya la había llamado, pero no había querido. ¿Cuántas veces el Señor ha llamado o te ha llamado al arrepentimiento de todas las cosas malas? Quizás no has actuado como esta mujer, haciendo cosas, introduciendo, o quizás has llevado y has pervertido a algunos que se decían cristianos. Pero mientras hay vida y esperanza, y todavía había posibilidades para ellos, y todavía hay posibilidades para todos los que, hermanos, han hecho esta clase de situaciones. Todavía hay. Hermanos, el juicio contra Jezabel estaba ya determinado de parte del Señor. Pero todavía había posibilidades de arrepentimiento para ellos. Para aquellos creyentes que lo habían seguido a ella. Que habían, hermanos, le habían creído a lo que ella decía. Y aún para ella había momento de arrepentimiento. Por eso hoy en día, yo ya casi termino, aunque me quedo a la mitad casi, porque es extenso. Pero el tiempo no nos da como para introducirnos más en lo que el Señor quiere. Pero todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Si ha sido engañado por A o B motivo, todavía hay tiempo de arrepentimiento. El juicio, ya te dijo, contra aquella mujer estaba dado. Pero Dios le daba una oportunidad. Dios te da una oportunidad también. Y le estaba dando la oportunidad a los creyentes que habían creído. A mí me llama la atención que dice, y aquí yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Había un llamado al arrepentimiento para la mujer. Y había un llamado también para la iglesia, para que se arrepintiera de todo lo que había permitido. Así que hay una oportunidad. Tú que me estás mirando, hay una oportunidad para tu vida. Hay una oportunidad para que te alejes del pecado. Hay una oportunidad, te dije, si te has dejado quizás seducir por las cosas del mundo o por personas que te llevan a hacer las cosas del mundo, y eso se constituye en un adulterio para con tu Dios, todavía estás a tiempo. Todavía hay una oportunidad para tu vida. Todavía estamos a tiempo. Así que esta noche yo termino ya. Termino ya y solo para decirte que igual que esta iglesia, nosotros tenemos que ir en aumento en todas las cosas, en amor, en servicio, y no dejarnos seducir por nada. Y que si tú te das cuenta de algo que está pasando dentro de la iglesia, lo digas y no permitas que el enemigo te seduzca con mentiras, con engaños.
Así que yo termino. Mientras el mensaje para la iglesia de Éfeso nos advierte sobre los peligros, hermanos, de la ortodoxia carente de amor, la carta a Tiatira nos avisa de los riesgos de un amor flácido, de un amor blando. Así que esta noche yo quiero que tú cierres tus ojos y oremos todos al Señor.